En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Nos encontramos ya en el cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Es conocido como el Domingo de la Alegría. De la alegría porque ya vemos cerca la salvación, porque estamos ya cerca de celebrar esos misterios por los que el Señor, lleno de amor, subió a la cruz para pagar la deuda contraída por nuestro pecado, el misterio de la redención, de cómo Dios envía a su Hijo al mundo, no para condenar, sino para que el mundo se salve por él. Pues con gratitud preparamos nuestro corazón para celebrar la Eucaristía y reconocemos con humildad nuestras caídas, nuestros pecados. Pedimos perdón. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que por tu palabra realizas de modo admirable la reconciliación del género humano, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Samuel. En aquellos días el Señor dijo a Samuel: llena la cuerna de aceite y vete, por encargo mío, a Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey. Cuando llegó, vio a Eliab y pensó: seguro, el Señor tiene delante a su ungido. Pero el Señor le dijo: no te fijes en las apariencias ni en su buena estatura, lo rechazo, porque Dios no ve como los hombres, que ven la apariencia, el Señor ve en el corazón. Jesé hizo pasar a 7 hijos suyos ante Samuel, y Samuel le dijo: tampoco a estos los ha elegido el Señor. Luego preguntó a Jesé: ¿se acabaron los muchachos? Jesé respondió: queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas. Samuel dijo: manda por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue. Jesé mandó a por él y lo hizo entrar. Era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel: anda, úngelo, porque es este. Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Segunda lectura. Levántate entre los muertos y Cristo será tu luz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz. Toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas.
sino más bien denunciarlas, pues hasta da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas. Pero la luz, denunciándolas, las pone al descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: él mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les comentó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó que es un profeta. Le replicaron: ¿empecatado naciste tú de pies a cabeza y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo que estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. En esta semana el Evangelio nos habla de la suerte que tenemos porque tenemos luz, es decir, porque hemos conocido a Dios, que es la luz del mundo, porque tenemos conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la luz de Dios, que ilumina al ser humano para que sepa distinguir el bien del mal. La conciencia me impide ser ciego. La conciencia que ilumina mi vida me ayuda a saber qué tengo que hacer. Ilumina mi vida y, por lo tanto, me orienta para saber cómo me tengo que comportar. Es como cuando uno coge el coche por la noche y después de encender el motor, prende las luces para evitar salirse de la carretera y no tener un accidente. O cuando vas caminando por una senda y gracias a que alguien te hace una señal, ves que hay o un agujero o una piedra grande que tienes que evitar. Te sientes afortunado por tener luz. A mí, que me gusta el ciclismo, hoy estaba viendo la París-Niza, que es una especie de clásica que hay en Francia, y los ciclistas van en pelotón, van 80, 90, 120 en pelotón. El primero ve los problemas. El que está en el medio del pelotón no ve nada, porque está metido dentro del pelotón. ¿Y qué hacen? El que ve el problema levanta la mano o señala el agujero para el que le viene detrás, avise al que viene detrás, y de esa manera
aunque tú no ves lo que hay, estés precavido. Y te sientes afortunado porque alguien te ha avisado, porque alguien te ha apercibido de que hay un problema, de que puede haber una zanja o que hay aceite derramado en la carretera. Te sientes afortunado. Esta es la conciencia. Es la luz del Señor que ilumina mi vida y que por lo tanto me ayuda a saber qué tengo que hacer. A algunos pareciera que viven incomodados por tener conciencia. Claro, la conciencia te exige, lógicamente, porque tienes conciencia, porque tienes valores y virtudes, porque intentas ser coherente, sabes que no todo vale. Tienes conciencia, vas al supermercado, sabes que se ha pasado un artículo y no lo han marcado, y eres consciente. ¿Qué te dice la conciencia? Hay que decirlo. No te puedes ir con el artículo sin pagar. Hombre, si no eres consciente, pues no eres culpable, porque no has hecho nada de mala fe. Se le ha pasado a la persona que tenía que pasarlo el código de barras, tú no eres culpable. Pero si eres consciente, sí eres culpable. A algunos les gustaría no tener conciencia, para de esa manera hacer lo que les diera la gana y no sentirse mal. Pero es que eso es un engaño, porque la conciencia te ayuda a distinguir el bien del mal. Y el mal nunca es bueno para el ser humano, nunca es bueno. El mal siempre te hace daño. Y por lo tanto, tener luz, tener conciencia, distinguir el bien del mal, es un don, es un regalo, es una suerte. Por eso hoy, en primer lugar, el Evangelio nos recuerda que todos nosotros deberíamos sentirnos afortunados porque hemos conocido a Cristo y Él no solo nos consuela perdonándonos nuestros pecados, sino que también ilumina nuestra conciencia ayudándonos a saber qué tenemos que hacer. Nos ayuda, por tanto, a no caer, a no tropezar. Ya tropezamos bastantes veces porque somos débiles. Si encima fuéramos ciegos, caeríamos más veces. Porque tenemos luz, podemos distinguir el bien del mal. Por lo tanto, hoy, en primer lugar, es un día para dar gracias porque tenemos conciencia, para valorar la conciencia. La conciencia nos ayuda no solo a no caer, sino también a ser verdaderamente libres. ¿Por qué nos ayuda a ser verdaderamente libres? Nos ayuda a ser verdaderamente libres porque el pecado me esclaviza. Porque aunque si he hecho el mal y no me pillan no pasa nada, no es verdad. No te han pillado, quizás no te vayan a encarcelar, pero en el fondo es malo para ti, porque hacer el mal te impide ser una persona de bien. Porque cuando haces el mal, entonces te acostumbras a vivir instalado en el error, en la tiniebla, en aprovecharte de los demás, en no reconocer tus errores. Y en el fondo, eso al final te pasa factura. Por lo tanto, no ser ciego moral, distinguir el bien del mal, es un regalo, es un don. Y te tienes que sentir afortunado. Da gracias por haber conocido a Dios y por saber que no todo vale. Por no ser una veleta que giras en función de donde sopla el viento. Que hoy dicen que por aquí, pues por aquí. Que mañana por allí, pues por allí. Que hay que aprobar una ley a favor del aborto, pues se aprueba. Que hay que aprobar una ley a favor de la eutanasia, pues se aprueba. ¿Qué problema hay? No. Nosotros tenemos principios. Los principios que nacen de la verdad, que es Cristo, y de saber que solo el bien y la verdad nos hacen verdaderamente libres. Segunda cuestión. El Evangelio de hoy nos recuerda que tenemos no solo que sentirnos afortunados, sino que también tenemos que aprender a dejar que el Señor nos guíe. Y eso implica no tener miedo a levantarte. Eso implica saber que cuando uno se acerca a la luz, descubre con claridad su miseria y su pecado. Y me explico. Si yo apagara las luces del templo, o dejara unas cuantas nada más, y estuviéramos en la penumbra, ninguno de nosotros podía identificar sus manchas en el vestido, porque no hay luz. Hay manchas, las hay,
no las ves, pero existen. Que no las veas no significa que no existan, existen. Pero no las ves porque te falta luz. Cuando uno se acerca al Señor, cuando uno sigue al Señor y abre su corazón a la gracia y se confiesa con frecuencia y comulga y hace oración, intenta ser fiel a Él, con frecuencia suele ocurrir en la vida que te descubres más pecador y entonces corres el riesgo de caer en la desesperanza y dices, caray, si rezo más que nunca, si me confieso con frecuencia, si voy a misa de forma habitual, ¿cómo es que tengo más pecados? No es que tienes más pecados, tienes los mismos que tenías antes. Lo que pasa es que ahora los ves, ahora te das cuenta de que tienes el vestido sucio, porque te estás acercando a Cristo, que es la luz. Cuando uno no tiene luz, no los ve. Cuando uno tiene luz, los ve. Y lo normal es que esos pecados que ahora ves y que antes pasaban desapercibidos a tu vista, cualitativamente, entitativamente, sean más leves. Son pequeños, pero destacan más. ¿Por qué? Porque estás cerca de Dios. Si estuvieras lejos de Dios, no te darías cuenta de ellos. Pero como te acercas al Señor, que es la luz y la belleza y pureza personificada, te das cuenta de tus manchas. Resultan escandalosas, dolorosas para tu conciencia y tu corazón, porque estás al lado de Cristo, que es la pureza y la luz personificada. Y entonces te duele más. Te duele más no que hayas matado, porque no has matado, pero te duele que hayas tenido una contestación desagradable a tu mujer. Te duele que no hayas sido paciente con tus hijos. Antes te daba igual, pero ahora te duele. ¿Por qué? Porque te estás acercando al Señor. Es un termómetro, un indicador, un testigo que nos está indicando que estamos cerca del Señor. Aquel que dice, no tengo pecados, es mentira, primero. Es un ciego o no examina su conciencia, una de dos. Cuando uno se acerca a la luz, se da cuenta de sus manchas. Son más pequeñas, es verdad. El Señor, porque te acercas a Él, te hace darte cuenta de las cosas nimias, pero que no son buenas, que no son puras. Te da una sensibilidad especial para identificar problemas pequeños y no quedarte a gusto, y no decir no pasa nada, sino que te incomoda y te hace decirte, tengo que luchar, no está bien esto que he hecho, esta contestación que he dado cuando conducía, o esta falta de generosidad porque iba sentado y no me he querido levantar, no son pecados mortales, son veniales, pero te duelen porque son una ofensa a Dios. Por lo tanto, no solo tenemos conciencia, sino que además el Señor va purificándonos día a día, va iluminando nuestra vida para que nos demos cuenta de las faltas leves, porque no solo tenemos que examinarnos de los pecados mortales, también de las veces que habiendo podido hacer el bien, no lo hemos hecho, de las veces que habiendo podido amar, no hemos amado. Cuando uno se acerca a la luz, se da cuenta de las manchas que tiene, por pequeñas que sea. En tercer lugar, en el día de hoy, el Señor te recuerda que no estás solo, que si has caído, Él sale a tu encuentro a levantarte, y que es Él el que ilumina tu vida, el que sana y cura tus heridas, el que va por delante porque sabe que le necesitas. Por lo tanto, no tengas miedo a caer, ten miedo a no levantarte. Cuando te descubras pecador, aunque sean pequeñas cosas, que no nazca en tu corazón el deseo de rebelarte contra Dios o contra los que a lo mejor te han dicho que no lo has hecho bien, que nazca la humildad, de decir lo siento, de decir gracias. Gracias, Señor, porque me haces ver que me he equivocado. Gracias porque me das una nueva oportunidad. Gracias porque el pecado no tiene la última palabra en mi vida. Por eso, queridos amigos, el Señor llama dichosos a los que aman. Dejarse querer por el Señor. Valorar que el Señor nos sostiene, nos ilumina, sana y cura nuestras heridas, es una suerte. Siéntete afortunado. Dios te ama. No tengas miedo
a identificar tu pecado. Ten miedo a no darte cuenta de que tienes pecados, de que tienes heridas, de que tienes enfermedades. El Señor no ha venido a condenarte, ha venido a salvarte. Déjate curar, déjate querer. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que envía a su Hijo al mundo para que no se pierda ninguno de los que creen en Él. Pedimos por la Iglesia, para que sea luz en medio del mundo, por la integridad de sus costumbres, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe. De padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos por España, para que no abandone sus raíces cristianas, para que se mantenga unida y todos seamos iguales ante la ley, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su santa Iglesia. Señor, al ofrecerte alegres los dones de la eterna salvación, te rogamos nos ayudes a celebrarlos con fe verdadera y a saber ofrecértelos de modo adecuado.
por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, por el misterio de la Encarnación, condujo al género humano, peregrino en tinieblas, al esplendor de la fe, y a los que nacieron esclavos del pecado, los hizo renacer por el bautismo, transformándolos en tus hijos adoptivos. Por eso, Señor, con los ángeles y los santos, te aclamamos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Juan Pablo, Nilo, Miguel José, Soledad, Ana María y Félix, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que no sepas que tienes un cáncer no significa que no lo tengas. Lo tienes, pero no eres consciente.
Y quizás cuando el cáncer da la cara ya es demasiado tarde. Por eso te haces análisis preventivos para ver si están bien el PSA y el no sé qué, para evitar de esa manera que cuando se diagnostica la enfermedad ya sea demasiado tarde. Tener conciencia nos ayuda a saber que tenemos enfermedades, a saber qué enfermedades tenemos y a acercarnos al Señor, que es el médico de las almas y cura y sana nuestras heridas. Somos afortunados por tener luz, por saber qué camino hay que seguir. Solo Cristo es el camino que nos lleva a la vida. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Oh Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con la claridad de tu gracia, para que seamos capaces de pensar siempre y de amar con sinceridad lo que es digno y grato a tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando desde la eternidad. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos
este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.